Un saludo especial para cada uno de ustedes en Iglesia IBEC. Muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que me han dado de acompañarles a través de esta reflexión. Reciban cada uno de ustedes un saludo especial de hermanos, de cristianos, de nuestra familia acá desde Chile. Me gustaría iniciar este tiempo con una pregunta. ¿Necesita la Iglesia condiciones óptimas para fortalecerse, para desarrollarse, para hacer misiones o incluso para tener un avivamiento? Bueno, seguramente podemos decir que debemos aprovechar los buenos momentos que tengamos para hacer todo lo que podemos lo mejor posible. Sin embargo, la Biblia y la historia nos dicen que los momentos más difíciles, los momentos más complejos, los momentos más incómodos, incluso aquellos momentos más críticos, se han convertido en un suelo rico, abonado y fértil para el desarrollo de la iglesia. Por ejemplo, mientras Cuba entraba a sus momentos más oscuros bajo su régimen político y toda la esperanza desaparecía de la población, la iglesia se estaba llenando, la iglesia estaba viviendo momentos de avivamiento. No debemos tener miedo de los momentos difíciles. Más bien debemos estar preparados para aprovecharlos lo mejor posible. En la Biblia podemos ver una iglesia que se creció en medio de momentos difíciles. Esta iglesia arrebató incluso palabras de felicitaciones, de elogios y también alabanzas del apóstol Pablo. Y lo hizo en medio de una realidad compleja, de una realidad crítica y dolorosa para ellos. Esto nos anima a nosotros hoy, por supuesto, sin importar lo adversa que pueda ser nuestra realidad. Siempre podemos llegar a ser una iglesia digna de alabanza. Le invito a que lea conmigo Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos del 2 al 10. Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Dice así: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando leemos este pasaje, hermanos, sentimos el deseo de investigar un poco acerca del contexto que acompaña a estos cristianos de Tesalónica en este primer siglo. Y lo primero que podemos ver es la ubicación ideal que tenía Tesalónica. Es el puerto principal para Macedonia. Tal como Éfeso era puerto para Asia Menor,
y Corinto era puerto para Acaya, Tesalónica era puerto principal para Macedonia. Además, a través de Tesalónica pasaba la vía Ignacia, que era una de las carreteras principales del Imperio Romano, que iba desde el corazón, desde Roma hasta el oriente. Así que esta ciudad tenía un alto flujo, una circulación de personas constante y tenía un alto contacto, un contacto directo con otras muchas ciudades y poblaciones a su alrededor. Esto hace de Tesalónica un punto estratégico para el gobierno, estratégico de carácter militar y también comercial. Además, Tesalónica tenía grandes privilegios dentro del Imperio Romano. Dada la estrategia de Tesalónica, el punto estratégico que ocupaba, Roma le permitía vivir bajo ciertas libertades, así que vivía bajo el Imperio Romano pero con ciertas independencias. Y en Tesalónica convivía una sociedad mixta, muy heterogénea. Vivían griegos, romanos, orientales, judíos, y esto había provocado una mezcla de cosmovisiones e incluso también de religiones, provocando una decadencia moral en la sociedad. En medio de esa situación surge esta iglesia, tiene lugar el inicio de esta comunidad de fe. Debemos recordar las narraciones en Hechos. Silas, Timoteo y Lucas están acompañando a Pablo en su segundo viaje misionero, cuando fueron guiados por el Espíritu Santo. Ustedes recordarán ese evento, el Espíritu Santo a través de una visión guiando a Pablo para que fuera desde Asia Menor hasta Macedonia. Y desde que llegaron a Macedonia, ellos tuvieron grandes dificultades. No fue un traslado sencillo. Encontraron grandes dificultades desde que entraron a Macedonia. Ustedes recordarán que en Filipo ellos estuvieron encarcelados. Y ahora en Tesalónica, Hechos 17 nos narra los frutos que estaban teniendo por la predicación del Evangelio y compartiendo las verdades de las buenas nuevas con las personas en Tesalónica. Allí algunos judíos se convirtieron. Muchos griegos piadosos que buscaban la verdad también se convirtieron. Y se convirtieron también mujeres nobles. Significa mujeres que pertenecían a los estratos sociales más altos en Tesalónica. Parecía que esta iglesia estaba naciendo con un buen pie. Sin embargo, realmente estaba naciendo en medio de situaciones muy adversas. En primer lugar, estaba frente a una sociedad grande, fuerte y totalmente inmoral. Además, estaba frente a una comunidad religiosa que veía el Evangelio como una amenaza directa al judaísmo. Y por otro lado, estaban frente a personas de la sociedad incluso que podían verles como traidores, porque ellos hablaban de un curios, de un señor, y estaban adorando a un rey que no era el César. En esta ciudad, la verdad es que nadie quería perder los privilegios del imperio. Así que los misioneros fueron expulsados y la iglesia naciente quedó objeto de una constante hostigación y persecución. Los misioneros salieron, este equipo de trabajo salió de Tesalónica, pero salió muy preocupado por la situación en la que quedaban estos cristianos, estos hermanos en Tesalónica. Y ante esa preocupación, un poco después de salir de allí, enviaron de regreso a Timoteo para saber cómo les estaba yendo. Y Timoteo regresa con un reporte muy bueno, excelentes noticias y también con inquietudes de estos hermanos que dan pie a esta carta, siendo esta carta, si no la primera, una de las primeras escritas por Pablo entre los años 50 y 53 después de Cristo. Ahora, si nos ponemos a pensar en la situación que rodea a la iglesia en Tesalónica, este grupo de cristianos allí, esta iglesia no tiene condiciones óptimas, ni siquiera tiene situaciones favorables. Humanamente hablando, podríamos decir que tiene todo listo para perder, para quedar paralizada.
para quedar estática, para quedar frenada, inerte frente a grandes gigantes. Sin embargo, Pablo nos dice que ellos desarrollaron tres áreas, se desarrollaron en tres áreas. Y esto nos da a nosotros tres principios importantes en qué pensar. El verso 3 nos menciona la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en Jesús. Esto, por supuesto, estas áreas y este desarrollo en estas áreas no sucede por esfuerzo humano o mérito de este grupo. En realidad, sucede cuando Dios está al centro de lo que hacemos y al centro de la iglesia. Cuando dejamos que Él guíe, cuando buscamos su voluntad y buscamos agradarle. El verso 5 nos dice que el Evangelio no llegó solamente en palabras, sino que también llegó en poder y con respaldo del Espíritu Santo. Y eso nos hace pensar en esta iglesia que fue digna de alabanzas. Y nos hace pensar en estos principios que podemos traer hoy al presente y aplicarlos en nuestro contexto de iglesia. En primer lugar, la iglesia digna de alabanza desarrolla la fe operante. Había muchas dificultades alrededor de este grupo. Había muchas tensiones, había muchas presiones encima de ellos y alrededor de estas personas. Pero esto no les detuvo para nada. Ellos abrazaron el mensaje, lo recibieron, lo hicieron propio y lo convirtieron en su propio manual de vida. El verso 6, por ejemplo, el verso 6 nos dice que ellos decidieron ser imitadores de estos misioneros, pero también ser imitadores de Cristo. Ahora, pensemos por un momento en el mensaje que escucharon y en la decisión que tomaron. A Cristo lo habían crucificado y a estos misioneros los habían echado a patadas de allí. Pero ellos decidieron seguir ese estilo de vida, porque este mensaje da sentido a la vida. Cuando aceptaron al Señor Jesús como Salvador, cuando rindieron sus vidas ante el señorío de Cristo, ellos no siguieron viviendo bajo el marco limitado de esta vida, sino que comenzaron a vivir bajo el marco ilimitado de la eternidad. Los gigantes que les asustaban en esta vida ya no eran tan relevantes. Podían quizás molestarles un poco en esta vida, pero no sería así por la eternidad. Esta fe no es algo que crees y ya no hay más nada que hacer. Esta fe es operante, es enérgica, es activa, porque es como un motor poderoso que comienza a mover nuestra vida. Te conviertes en la persona que conoce el final de la película. No importa cuántas escenas de terror puedas ver en esa película, pero sabes que al final el protagonista es el vencedor. Los tesalonicenses comenzaron a vivir así y marcaron una gran diferencia con los demás a su alrededor. Ahora, podríamos decir que es relativamente fácil ser ejemplo al lado de alguien perverso, ser ejemplo al lado de un asesino, de un ladrón, de un abusador. Es fácil marcar una diferencia con personas así. Pero estos hermanos fueron más allá. Ellos se convirtieron en ejemplo para otros cristianos. Y es lo que vemos en el verso 7, porque dice que fueron ejemplo para los que ya habían creído en Macedonia y Acaya. Todos alrededor de estos hermanos, de estos cristianos, podían ver su fe. Y podían hacerlo porque era evidente que algo sobrenatural estaba en ellos, por la forma en que enfrentaban su realidad, por la forma en que enfrentaban sus problemas, por la forma en que enfrentaban sus gigantes. Un segundo principio que podemos rescatar en esta reflexión es que la iglesia digna de alabanza desarrolla el amor laborioso.
El verso 3 nos habla del trabajo de vuestro amor. Y en el original la palabra que se usa para trabajo indica siempre un trabajo que es pesado, que es molesto, que es fatigoso. Así que la frase nos da a entender las molestias que el verdadero amor está dispuesto a soportar por aquellos a nuestro alrededor, aquellos que amamos. Esta idea, esta iglesia entendió esta idea y la practicó, porque esta iglesia no guardó en su bolsillo la bendición que habían recibido. Ellos habían recibido un mensaje poderoso, un mensaje transformador. Y este mensaje era suficiente, era y es suficiente para enfrentar esta vida y nos lleva victoriosos a la siguiente, que es eterna. Este mensaje es un tesoro, pero muchas veces escondemos los tesoros, ¿no es cierto? Muchas veces guardamos las cosas que apreciamos más, para disfrutarlas en nuestra comodidad. Nos ha resuelto un gran problema y lo disfrutamos a gusto en nuestra comodidad. Sin embargo, el verso 8 nos dice que desde estos hermanos, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. Nos dice que partiendo desde estos hermanos, la palabra del Señor fue divulgada en Macedonia, en Acaya y todo lugar. Podríamos pensar por un momento que estos eran lugares cercanos, que eran un par de lugares cercanos a Tesalónica. Pero la realidad es que son regiones bastante extensas. Cuando Pablo habla de Macedonia, se está refiriendo al norte de Tesalónica, lo que hoy conocemos como Albania, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Serbia, Bosnia. No eran dos pueblos alrededor de Tesalónica nada más. Y cuando habla de Acaya, Pablo se está refiriendo al sur de Tesalónica, que es lo que conocemos hoy como Grecia. Con exactitud no sabemos realmente hasta dónde llegó el mensaje en ese momento. Pero Pablo nos dice claramente en este verso que no solo fueron estas regiones, sino otras también. Bueno, seguramente estos cristianos sabiamente aprovecharon toda la circulación que había en los alrededores y en Tesalónica, ya sea terrestre o marítima, para propagar el mensaje. Pero seguramente también realizaron grandes esfuerzos. Es probable que estemos viendo acá uno de los primeros proyectos misioneros generados desde una iglesia local en el primer siglo. Y esto entonces nos hace pensar que quizás hubo estrategia, contactos, costos económicos, traslados, incluso riesgos que tomaron. Ellos no solo dijeron que amaban, sino que lo demostraron con esfuerzo. Por esta razón, Pablo dice en el verso 9 que ellos decidieron servir al Dios vivo y verdadero. Adquirieron el compromiso de servir con sus vidas al Dios vivo y verdadero. No solo era un comentario de ellos, no solo fue algo que proclamaron con voz, era evidente que se habían esforzado para amar a otros. Las consecuencias de ese compromiso se podían ver. Un tercer principio que podemos rescatar es que la iglesia digna de alabanza desarrolla una esperanza paciente. Bueno, podemos ir de nuevo al verso 3 y leemos allí la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La constancia en vuestra esperanza. Se podría leer como paciencia también. Indicando de alguna forma el aguante, ese aguante bajo peso en circunstancias adversas. Sin embargo, no trata esto de la resignación del que sufre pasivamente,
No es la imagen de alguien encorvado resistiendo palos y palos y palos. No es esa la imagen, sino más bien la fortaleza del soldado intrépido. Y viene a mi mente una escena, y aquellos que han visto la película 300 podrán recordar aquellos 300 espartanos resguardando un estrecho por el que los persas tenían que pasar, querían atravesar. Pero ellos se ponen uno al lado de otro, ponen sus escudos firmemente al frente, se resguardan detrás de esos escudos y firmemente resisten una y otra vez los ataques de los persas. Bueno, precisamente este concepto es el del guerrero que sostiene ese escudo, que se protege con él y que resiste aguerridamente con cada músculo de su cuerpo los ataques del enemigo. Y no hay nada pasivo en esa imagen. Nada de pasividad en esa imagen. Esa resistencia, esa constancia, esa paciencia está basada no en nuestras fuerzas, basada en la esperanza. ¿Esperanza de qué? Bueno, esta esperanza no es una ilusión aérea, sino es la certeza absoluta, es la expectación confiada, la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, que vive y que regresa por nosotros y que está con nosotros en todo momento. El verso 10 nos dice que tenían su vista puesta en la eternidad. Dejaron de preocuparse por la muerte porque confiaban completamente en el que resucitó de los muertos. Tuvieron una vida triunfante y consagrada al mismo tiempo, porque sabían de qué les había librado Cristo y que lo debían todo a Él. El verso 10 dice, quien nos libra de la ira venidera. Estaban muy claros cuál era su nueva posición en Cristo, de qué habían sido librados y cuánto debían a Cristo. Entonces, hermanos, tratando de concluir un poco estas ideas, alguien podría decir que la fe, el amor y la esperanza son cualidades completamente subjetivas. Bueno, en realidad no podemos ver, no podemos tocar, no podemos percibir ninguna de ellas, así tal cual. Sin embargo, estas cualidades son fruto del Espíritu Santo. No son cualidades muertas, inertes, inactivas. Más bien generan réplicas en nuestra vida. Podemos percibir estas cualidades por medio de sus efectos poderosos. Entonces, quiero animarnos, pensando en que tú y yo podemos ser una iglesia digna de alabanza mientras trabajemos y desarrollemos esta fe operante, este amor laborioso y esta esperanza paciente. Por eso quiero dejarte 3 aplicaciones prácticas de esta reflexión. Imita a Cristo a toda costa y marca una diferencia. Trabaja duro para amar incluso a aquellos que ni siquiera conoces. Y resiste como un guerrero, confiando siempre en Jesús. Que el Señor nos bendiga.